Bien, vamos a saludar ya con nuestro segundo invitado, el sociólogo Agustín Burbano de Lara. Con él vamos a hablar en los próximos minutos. ¿Cómo está, Agustín? Gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo y justamente en este momento que vive el Ecuador sobre el decreto de muerte cruzada que firmó el presidente de la República el día de ayer a las 7 de la mañana. La pregunta va directo a la vena. ¿Existe o no grave crisis política y conmoción interna en el país, Agustín? Jaime, qué gusto, un saludo a toda la audiencia de Ecuador en directo. Es un placer, un honor estar de nuevo en tu programa y a través de él poder participar en la conversación pública. A ver, es una pregunta compleja la que haces porque, por una parte, es evidente que la propia gestión de Guillermo Lasso de los asuntos públicos de este país nos ha conducido a una de las peores crisis desde el retorno a la democracia hasta nuestros días. Porque yo recuerdo la crisis del 99, mis abuelos perdieron sus dineros, perdieron sus ahorros. Recuerdo las huelgas de hambre de los jubilados en las calles, cosidos en la boca. Recuerdo el sufrimiento, recuerdo la estampida migratoria. Tengo familiares, tengo familias, mi familia cercana se rompió por la migración. Pero no recuerdo la multiplicidad de crisis que están ocurriendo en este momento. La gestión de Guillermo Lasso agravó el problema de la violencia, la gestión de Guillermo Lasso agravó el problema de la salud, la gestión de Guillermo Lasso agravó el problema de la falta de cupos para la educación universitaria y la situación de la educación primaria y secundaria. Es decir, es innegable que el Ecuador le están atravesando multiplicidad de crisis. No obstante, eso no puede ser utilizado para decir que estamos en una situación de conmoción interna. Y eso te digo por dos razones. Primero, porque nadie puede ser víctima de su propio engendro. Es arbitrario poner un porcentaje, pero más de la mitad de todo lo que nos está sucediendo se debe a esta arremetida doctrinaria, dogmática en contra del Estado obeso que desmantelaron las capacidades estatales. Y eso fue obra de Moreno en primer lugar, pero en segundo lugar de Guillermo Lasso. Guillermo Lasso con mayor agresividad, el desmantelamiento que en el periodo Lenín Moreno, y esto se puede ver cuando uno entra al Ministerio del Trabajo y ve las estadísticas de cómo evolucionaron los empleados, el número de funcionarios, servidores públicos. Entonces, me parece un poco risible que Guillermo Lasso primero se declare como víctima de su propio engendro. Él nos llevó a este estado de situación, él no puede plantearse como víctima, él es el problema, no es la solución. Y en segundo lugar, ya yéndonos a un plano más estricto jurídico constitucional, la Corte Constitucional ha emitido ya 2 sentencias donde ha descrito qué puede ser considerado como conmoción interna y no es el caso. Lo que tenemos en este momento era una situación de impeachment, de juicio político, desde el legislativo al poder ejecutivo. El presidente Lasso no quería las consecuencias o los efectos de ese impeachment, una posible destitución, y prefirió en un salto hacia adelante, en una fuga hacia adelante, quedar para los anales de la historia como el presidente que evadió al control de fiscalización del poder público. Agustín, pero ayer el presidente de la República en la cadena CNN dijo que firmó el decreto de muerte cruzada porque tenían listo un plan macabro, que primero iban por él, luego por la fiscal, el procurador, el contralor y el retorno del expresidente Rafael Correa. Bueno, ya aquí está justificando que no es por conmoción, grave crisis de conmoción interna. No solo que es que Guillermo Lasso pone en evidencia su falsedad y pone en evidencia su mentira a cada paso. O sea, lo de ayer nos sorprendería si tendríamos un presidente que honra su palabra y que honra el ejercicio del servicio público. Pero tenemos un presidente que nos dijo en diciembre que Luque Lecaro salió denco porque cambió de rubro. A los 15 días que Luque Lecaro salió por torpe. Después que Luque Lecaro era un corrupto, pero que no era tan corrupto. Hace pocos días Guillermo Lasso nos dijo que no iba a decretar la muerte cruzada porque no quería quedar como un tramposo para la historia. En la madrugada, entre lunes y martes, decreta la muerte cruzada. Entonces, las declaraciones de la CNN ayer, de que lo hace para evitar el plan macabro político de retorno a Rafael Correa, la verdad que hay que darle la dimensión que tiene viéndola desde quién viene. Viene de parte de una persona mentirosa, de una persona que ha traicionado a la fe pública, que le ha mentido a la ciudadanía desde distintos medios de comunicación, desde la campaña electoral. Y en ese sentido es una raya más al tigre.
Yo creo que la verdad de quién es Guillermo Lasso es algo que está en la superficie, no hay que auscultar mucho, no hay que meterse kilómetros de profundidad adentro de su ser y de su historia para saber quién es. Lo que él muestra es lo que es. Esta persona mentirosa, eso es lo que es Guillermo Lasso. ¿Qué puede hacer Guillermo Lasso en estos 6 meses donde va a gobernar sin asamblea y que va a gobernar vía decreto? ¿Qué podrá hacer en estos 6 meses? ¿Qué se vendrán? Bueno, ahí hay una suerte de candado en la Constitución. El presidente de momento solamente puede dictar decretos leyes en materia económica urgente. Y ese decreto ley tiene que tener una admisibilidad previa, no posterior, previa de la Corte Constitucional. Y esto es bueno porque restringe un poco el ámbito de acción de todo lo que Guillermo Lasso quisiera o podría hacer Guillermo Lasso se va a ir matando, se va a ir quemando la pradera. Y esto restringe un poquito su margen de acción. Ahora, lo que a mí me atemoriza un poco es que no hay claridad sobre si las reformas laborales entrarían dentro de la materia económica urgente. Hay abogadas expertas laboralistas como Silvia Bonilla, Angito Apanta, que determinan que las reformas laborales no entran dentro de la materia económica urgente, y hay constitucionalistas que han venido apoyando al gobierno de Guillermo Lasso desde hace que decían que la Corte no iba a admitir la demanda, que decían que el CAL no iba a admitir la demanda, que decían que no iban a haber los votos, y dicen que las reformas laborales sí son materia económica urgente. Eso me asusta un poco. No obstante, es verdad, la Corte puede revisar si estas reformas laborales son regresivas en términos de derechos o contravienen la Constitución, y eso hay que prestarle nota. Ahora, lo que a mí me preocupa de qué es lo que seguramente van a hacer, es algo que también quería yo comentar a propósito de la entrevista que tuvo recién Andrés Arauz, a quien mandamos un saludo. No nos tenemos que olvidar que estas elecciones se van a realizar, y esto lo dijo magistralmente ayer Mateo Izquierdo en un space. No nos tenemos que olvidar que estas elecciones se van a realizar con la misma Fiscalía General del Estado, con la misma Contraloría General del Estado, con el mismo Consejo Nacional Electoral, con el mismo Tribunal Contencioso Electoral, que empleó estrategias de policialización, de judicialización, de persecución política a la primera identidad política de este país, a la primera fuerza política de este país. Vamos a enfrentar elecciones con los mismos poderes institucionales que hicieron todo lo posible y todo lo necesario para que Guillermo Lasso sea presidente. Y en ese sentido, sí me parece y me preocupa que sus intereses no solo van a estar concentrados en qué va a pasar con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cómo van a poder acelerar el agresivo proyecto de privatizaciones que tienen, donde tienen mucho interés en Sopladora, por ejemplo, en todo el complejo Paute Sopladora Mazar. Me preocupa muchísimo todo lo que pueden hacer para empezar a proscribir, debilitar, degradar, mancillar, aniquilar, perseguir las candidaturas alternativas al proyecto neoliberal, y específicamente cualquier opción que pueda surgir de parte de la Revolución Ciudadana o de la CONAIE. ¿Tú crees que se vendrá tal vez una feroz persecución política para muchos líderes de la Revolución Ciudadana y los líderes de la CONAIE? Creo que quienes se vayan perfilando como posibles candidatos o candidatas y quienes empiecen a tener fuerza antes de iniciar las elecciones van a ser el blanco de varios ataques. Eso no me queda duda. Lo hemos venido viviendo ya desde el gobierno de Lenín Moreno. Es gracias a esos ataques que Guillermo Lasso es presidente. Jaime, no nos podemos olvidar que Guillermo Lasso es presidente gracias a María Paula Romo. Cuando uno revisaba encuestas preelectorales, yo lo hago por mi trabajo, cuando uno revisaba encuestas preelectorales durante la pandemia, en el año 2020, uno veía que la principal figura de la oposición, por más que lo criticábamos, que era Otto Sonnenholzner, que era un figuretti, que lo que sea, la mejor persona para arrancar ese periodo electoral de parte del neoliberalismo era Otto Sonnenholzner. Y la que se lo baja a Otto Sonnenholzner es María Paula Romo. ¿Con el caso cuál? Con el caso de las medicinas de los hospitales, cuando descubrieron que había un oficial de la Agencia Metropolitana de Tránsito asignado a la escolta, a la Guardia Vicepresidencial, que estaba involucrado con los israelitas. Empezaron a indagar por ahí, y Otto Sonnenholzner decide declinar su candidatura. Y eso es lo que permite que Guillermo Lasso vuelva a ser una opción electoral.
Entonces, Guillermo Lasso ya es el producto de esta persecución política. Él solo pudo llegar al poder gracias a este mal funcionamiento y a esta persecución política de las instituciones del Estado. Entonces, no tendría que sorprendernos que vuelvan a recurrir a las mismas prácticas perversas y antidemocráticas y autoritarias, perfilar y poner a una candidatura o fortalecer una candidatura que les pueda garantizar una mejor cobertura de espaldas, que les pueda garantizar una mejor transición. Correcto. Ayer ya leíamos en redes sociales algunos actores políticos y periodistas también que son cercanos a este gobierno de pedirle al presidente Guillermo Lasso que firme un decreto y que elimine al Consejo de Participación Ciudadana, porque en ese consejo hay gente cercana al expresidente Rafael Correa. ¿Tú crees que puedan llegar hasta esas instancias? Jaime, se me cortó un poquito. ¿Me repites la última parte de la pregunta, por favor? Te decía que ayer algunos actores políticos y periodistas cercanos a este gobierno están pidiéndole al presidente Guillermo Lasso que firme un decreto eliminando al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Tú crees que puedan llegar hasta esas instancias? Mira, hay algo de las élites que no venimos dimensionando en su justa medida, que ya se expresó cuando Alberto, es que me da curiosidad, yo no sé si por escucharle al Andrés ya me condicionó qué es lo que iba a decir, pero ¿te acuerdas esa famosa frase de Carlos, no es Carlos, del economista de la Torre, de Augusto de la Torre, cuando dijo que la Constitución vale madres, que en Ecuador la realidad supera al marco legal, que la realidad supera la Constitución? A mí me sorprende esto porque no caemos en cuenta hasta qué punto esto es verdad para las élites. Trujillo también lo dijo, que él estaba por encima de la Constitución. Trujillo era una asamblea constituyente en sí mismo. O sea, yo en algún punto me sorprende, o sea, no justipreciamos hasta en qué nivel, en qué medida las élites nos están gobernando con este paradigma en su cabeza de que están por encima de la Constitución. Porque lo que le están pidiendo a Guillermo Lasso básicamente es una arrogación de funciones, porque él no tiene marco legal, porque lo que ellos dicen es, la Asamblea puede destituir al Consejo de Participación Ciudadana, no es que les puede destituir libremente, tiene que haber un procedimiento y ese procedimiento se llama juicio político. Como Asamblea, ellos creen que el Ejecutivo absorbe plenamente todas las competencias de la Asamblea, inclusive las de enjuiciamiento político, y que el presidente les va a poder enjuiciar políticamente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es un disparate, es una arrogación de funciones, y eso sí está prescrito en la Constitución como una causal de destitución del presidente. Entonces, me parece que es una locura. Me parece que hay un sector que todavía es muy cercano al gobierno, que es un sector hooligan, que siempre le está dando los peores consejos, y los consejos que le dan siempre vienen de la beta más autoritaria. ¿Tú no crees que esta muerte cruzada es una dictadura camuflada tal vez, que se podría venir? A ver, Jaime, yo no creo que sea, lamentablemente creo que podría llegar a ser. ¿Ya? A mí me pasó algo curioso ayer. Como te he comentado, estoy en licencia de paternidad y mi vida cambió para bien. Felicitaciones. Muchas gracias. Pero yo vi primero el pronunciamiento del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Comandancia de la Policía Nacional antes que la cadena nacional del presidente Lasso. Y cuando tienes esa imagen te aterras, porque lo que yo vi es una comandancia del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Fuerza Terrestre y de la Marina, y una comandancia de la Policía Nacional, diciendo que ellos son quienes tienen toda la potestad para interpretar la Constitución y que van a hacer cumplir con la fuerza, con la violencia del Estado, la palabra presidencial. Y eso a mí me aterró, porque ahí lo que estábamos viendo era un presidente que estaba sosteniendo su decisión por la fuerza de las armas. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con esto? Que sí creo que hay condiciones para que podamos entrar a un gobierno civil-militar, pero no creo que estamos en un gobierno civil-militar. ¿Por qué creo que podríamos entrar en un gobierno civil-militar? Porque hay algo que hemos visto desde hace mucho tiempo que está ocurriendo y es esta transacción perversa entre la fuerza pública y el gobierno de Lenín Moreno primero y el gobierno de Guillermo Lasso después. ¿Cuál es esta transacción perversa? Yo les dejo de gobernar democráticamente a ustedes. Yo como poder electo democrático
dejó de regular su funcionamiento. Ustedes tienen mayores grados de autarquía, mayores grados de autonomía, ustedes dejan de estar sujetos al poder civil y a cambio ustedes me dan gobernabilidad. Entonces, ¿qué es lo que ha permitido esto? Que se eliminen el polígrafo, que el crimen organizado empiece a instrumentalizar a las mismas fuerzas de seguridad, que las fuerzas de seguridad del país puedan participar de las rentas criminales. Esa es la base que tenemos del problema de seguridad. Y a cambio le sostienen a Guillermo Lasso en el poder. Y lo que vi ayer con ese decreto, con ese posicionamiento, esa postura, ese respaldo a la fuerza pública, es la actualización de esa transacción perversa que nos tiene con las tasas de homicidios que nos tiene y que también nos tiene con gobiernos que se van superando cada vez con los porcentajes más bajos de aprobación y de legitimidad popular. Porque si creíamos que Lenín Moreno había topado fondo, Guillermo Lasso lo está superando con creces. Agustín, ¿qué rol están cumpliendo los grandes medios de comunicación en medio de esta crisis y esta muerte cruzada? Bueno, es algo que tú lo sabes mucho mejor que yo. Tú viste ayer parecían memes, ¿no? Pero eran noticias. Lo que pasa es que aquí los medios han llegado a ser un meme muchas veces. Tú viste la noticia de que el país se va a ahorrar $30 millones por los 90 días que no va a funcionar la asamblea. ¿Lo viste? Sí, sí. Libres pensadores no se dan cuenta que solo las elecciones nos va a costar entre 70, 80, 90 millones de dólares. Pero ya están planteando el framing de que es un ahorro al erario nacional no tener asamblea legislativa. A lo que voy con esto es que si en determinado momento vimos que en reportajes de periodistas como Diana Monroy, la prensa libre podía respirar, y la ciudadanía podía ver representadas en la prensa mainstream varios de sus dolores, de sus insatisfacciones, de sus demandas, de su sufrimiento. Creo que esa ventana se ha obturado nuevamente, creo que nuevamente hay un alineamiento irrestricto de los medios de comunicación con el gobierno de Guillermo Lasso, y eso se puede ver cuando prendes Teleamazonas, o se puede ver cuando prendes Ecuavisa, y mucho más cuando ves TC Televisión. Los pronunciamientos, los editoriales del Universo han sido francamente vergonzosos. Entonces, en ese sentido, es lamentable decir que la prensa sigue a espaldas de la experiencia de la vida cotidiana de la ciudadanía, porque si la prensa tendría que retratar cómo es la vida cotidiana de las ecuatorianas y de los ecuatorianos, las noticias tendrían que poner en primera plana todo el tiempo todas las formas en cómo el gobierno día a día está haciendo mal sus funciones, cómo está cumpliendo de mala manera sus responsabilidades. Y no lo vemos. Claro. Y bueno, también devela mucho el tema de la prensa que el presidente de la República tenga un secretario de la administración que es accionista de un canal nacional como Teleamazonas y que tiene contratos con el Estado. Y aquí no pasa nada. Yo digo, si fuera otro el escenario, en este caso que estuviera gobernando el expresidente Rafael Correa y se diera ese caso, en este momento ese ministro tal vez ya no estuviera porque le hubiesen hecho un linchamiento mediático y lo acusaran de todo, ¿no? Pero ahora que hay alguien que está directamente vinculado, que es accionista de un canal de televisión, que tiene contratos con el Estado, está ejerciendo un cargo de secretario de la administración pública y muy suelto de huesos lo dijo en una entrevista con Carlos Vera, que él no va a dejar su actividad y que no va a renunciar y que va a seguir como secretario. Es que, Jaime, volvemos a lo que topamos hace unas dos preguntas. Las élites en este país creen que están por encima de la Constitución y así nos gobiernan. Si tendríamos una Contraloría General del Estado independiente, no un contralor subrogante del subrogante posesionado con un acto de personal que fue firmado en la cárcel 4 de Quito. Si tuviéramos una Contraloría autónoma, si tuviéramos una Fiscalía General del Estado autónoma, ni Diego Ordóñez habrían sido consejero presidencial, ni Guillermo Lasso habría sido candidato a la presidencia por el caso de Pandora Papers. Y evidentemente Sebastián Corral no podría ser secretario general de Administración Pública, es del accionista de Teleamazonas. Teleamazonas tiene contratos con el Estado. ¿Qué contratos? Tiene contratos de concesión por las frecuencias y tiene contratos de publicidad. Tú muy bien lo has dicho, pero él, muy suelto de huesos,
como su función pública es algo temporal, él no tiene por qué, él no tiene de ninguna manera por qué declarar que tiene conflicto de interés y abstenerse de estar en la función pública. Hay rumores de que tuvo intereses en el tema de los derechos deportivos, de transmisión del Campeonato Nacional Ecuatoriano, pero él tiene todo el desparpajo de decirnos que tiene una muralla china jurídica para no tener conflicto de interés en todo lo relacionado a Teleamazonas y su ejercicio de gobierno. Pero es otra vez lo que vimos antes. Las élites están por encima de la Constitución. Y lo que les molesta del retorno de la revolución ciudadana, y esto es el miedo infinito que le tienen. Por esto es que la revolución ciudadana es el hecho maldito de ese país burgués. Es que con la revolución ciudadana existió por un momento en el periodo histórico del Ecuador un estado relativamente autónomo de las élites que les empezó a hacer cumplir la ley, que les empezó a obligar a que las declaraciones de impuesto a la renta sean como tenían que ser, que les empezó a obligar a afiliar a sus trabajadores a la seguridad social. Entonces, que les empezó a cumplir reglas en la contratación con el Estado, y eso no se lo van a perdonar nunca. Y Sebastián Corral está de secretario de Administración Pública para, con su ejemplo, refrendarlo. Ellos están por encima de la Constitución y la ley. Agustín, quiero agradecerte por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Siempre es grato conversar contigo. Jaime, muchísimas gracias por la invitación. Espero que tengan un buen fin de semana y que la próxima nos traiga, ojalá, noticias más felices. Pero esperemos eso. Veamos. Gracias, Agustín Burbano de Lara, analista político aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.